Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Araceli Cruz Juanquino. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pública del Alto. Como parte de la materia de procesos biológicos y bioquímicos en Ingeniería Ambiental, bajo la guía del docente ingeniero James Oscar Apaza, hoy tengo el agrado de presentarles un tema fundamental para la gestión ecológica actual, que es la optimización de los procesos biológicos compostaje para la valorización de residuos sólidos urbanos y agrícolas. Primero voy a empezar desglosando el título, así para que entiendan mejor. Vamos a empezar por la palabra de optimización. Esto significa buscar la mejor manera de hacer las cosas, no solo hacer compost, sino encontrar la receta perfecta, la temperatura ideal, la cantidad de agua justa, el aire adecuado, para que el proceso ocurra más rápido y sin malos olores. Luego de los procesos biológicos de compostaje. El compostaje no se hace solo, lo hacen millones de microorganismos vivos, como bacterias y hongos. Esta parte se refiere a estudiar y consentir a esos bichitos, por así decirlos, para que trabajen a su máxima capacidad devorando la materia orgánica. Y para la valorización, la palabra valorizar significa darle valor a algo que antes no lo tenía. En lugar de tirar los desechos y generar un problema ambiental, los transformas en un producto valioso, un fertilizante orgánico rico en nutrientes. Y por último, de residuos sólidos urbanos y agrícolas. Esta es la materia prima. Urbano es todo lo que sale de nuestras casas, de los mercados de la ciudad, como ser las cáscaras de frutas o verduras. Y agrícolas es lo que sobra de las cosechas o podas en el campo, como pajas, las hojas secas, restos de plantas. Ahora nos pasamos a la introducción. Como podemos ver en el recuadro medio rosado, aquí tradicionalmente la gestión de los residuos sólidos urbanos y agrícolas sigue un modelo lineal de tomar, hacer y desechar. Esto satura totalmente los vertederos, además que contamina el suelo y el agua y genera gases de efecto invernadero como el metano. Además, si intentamos compostar estos residuos de forma tradicional, nos enfrentamos a procesos extremadamente lentos por culpa de componentes duros como la lignina y a pérdidas de nutrientes a través del gas amoníaco. Acá vamos a pasarnos a la economía circular. Esto es, para romper este ciclo, la economía circular propone la valorización de estos residuos orgánicos. En lugar de tratarlos como basura, lo unimos para iniciar un proceso de compostaje controlado que los transforme en un recurso de alto valor. Luego tenemos los 4 pilares de la optimización. Por ejemplo, podemos ver acá, esto es la clave para que esto funcione de manera rápida y eficiente, radica en controlar 4 factores críticos. Como podemos ver en la imagen rectangular, el primero es la relación de carbono y nitrógeno. Esto mezclamos residuos urbanos con los agrícolas para lograr un equilibrio nutricional perfecto que acelere la degradación. Tiene que estar equilibrado, como vemos en la imagen allí, una balanza. Luego nos pasamos al segundo, que es la aireación forzada y humedad. Aquí inyectamos aire de forma controlada para evitar zonas sin oxígeno, eliminando por completo los malos olores. Ahora nos pasamos al tercero, que es la sucesión microbiológica, que aquí monitoreamos la temperatura para que las bacterias y hongos correctos actúen en el momento exacto, manteniendo el equilibrio del sistema. Y por último, los inoculantes y bioestimulantes. Acá añadimos consorcios bacterianos seleccionados que aceleran la descomposición de los materiales más difíciles. Y por último tenemos ahí la flecha del último, nos indica los resultados y beneficios. Esto, al optimizar estos procesos biológicos, logramos 3 cosas fundamentales. Reducimos el tiempo de producción hasta en un 30%, mitigamos las emisiones de gases
contaminantes y, lo más importante, obtenemos un compostaje de alta calidad, rico en nutrientes y listo para devolverle la vida a nuestros suelos de forma sostenible. Ahora nos pasamos a nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo es analizar los factores operacionales que intervienen en la degradación aerobia de los residuos orgánicos para la obtención de compost de calidad. Como pueden ver en esta imagen, el proceso sigue un flujo lineal y controlado. Primero empezamos con los residuos orgánicos, que como podemos ver allí son restos de frutas o vegetales. Luego nos pasamos a... Pero antes estos restos de comida son la materia prima que ingresa al sistema. Luego recién pasamos al proceso y los factores claves, que es donde en el centro tenemos el núcleo de la investigación, la degradación aerobia. Para que los microorganismos hagan su trabajo de forma eficiente, debemos monitorear y controlar 5 factores operacionales críticos que ven en la imagen, que primero es la temperatura y la humedad. Esto garantiza que el ambiente ideal para la vida microbiana sea bien. Luego tenemos la aireación, que es la clave para aportar el oxígeno necesario. Luego también tenemos una imagen de ahí del pH y la relación de carbono sobre nitrógeno, que aseguran el equilibrio químico del sustrato. Y nuestro resultado final es un compost de calidad, un producto rico en nutrientes, listo para fertilizar los suelos de manera sostenible. Ahora nos pasamos a nuestros objetivos específicos, que como podemos observar ahí, el primerito es el análisis de microorganismos y sus fases. Aquí vamos a analizar cómo cambia la población de microorganismos según la temperatura. El compost pasa por varias fases. Empezamos con microbios que prefieren el frío o calor moderado. Estos son los psicrófilos y los mesófilos. Luego entran los que activan el proceso a altas temperaturas, que serían los termófilos. Y finalmente vuelve a enfriarse para madurar. Y monitorear estas sucesiones es vital para saber si el compost está vivo y sano. El segundo es la receta perfecta, que es la relación de carbono sobre nitrógeno. Acá buscamos la receta exacta, equilibrando el carbono y el nitrógeno. El carbono es la energía y el nitrógeno es el alimento de los microorganismos, donde determinar la relación óptima entre ambos nos permitirá acelerar la estabilización de la materia orgánica, además logrando un compost de alta calidad en menos tiempo. Y por último, nuestro tercer objetivo específico es la aceleración del proceso, que es la aireación forzada. Acá vamos a evaluar el impacto de inyectar aire a presión al sistema. La aireación forzada asegura que los microbios siempre tengan oxígeno. Esto es crucial para 2 razones. Uno, eliminar por completo los malos olores que aparecen cuando falta oxígeno, y reduce drásticamente los tiempos totales del proceso. Ahora nos pasamos a la ingeniería del proyecto. Acá hemos buscado un proyecto donde hay una planta de compostaje de Mayasa, o también llamado planta de compostaje en el ex relleno sanitario de Mayasa. Esta está ubicada al sur de la ciudad de La Paz, en la localidad de Mayasa, perteneciente al municipio de La Paz, en la provincia de Murillo. Se encuentra a una distancia aproximadamente de 14 kilómetros del centro urbano. Además, tiene una altitud aproximada de 3.251 metros sobre el nivel del mar. Y sus coordenadas también tenemos de latitud sur y de latitud oeste.
Las áreas operativas, esta planta de compostaje, su territorio consta de 5.500 metros cuadrados divididos en 5 módulos. Ese es el tamaño del terreno. Por ejemplo, pueden observar acá en la imagen, todo el terreno está dividido por partes, como se le puede ver ahí como rectángulos. Se le va a mencionar ahorita cómo se llama cada fase o em, cada parte de esa planta. Pero antes nos vamos a hacer las condiciones climáticas. Acá, según la GAM, la podemos observar también en la imagen que las condiciones climáticas de la región de Mayasa, que está ubicada en el Valle de La Paz, Bolivia, presenta este respaldo técnico según los datos oficiales del GAM. Podemos observar ahí en la imagen que donde se encuentra la nube de lluvia, el régimen de pluviosidad de Mayasa registra una precipitación media de 596 milímetros anuales. Además que una característica fundamental para entender el comportamiento hídrico y ecológico de esta zona del valle. Después podemos observar ahí a nuestra derecha, podemos analizar el comportamiento térmico de la región, el cual se divide en 3 indicadores claves. Allí nos indica la temperatura máxima. Esta está regulada por el icono del sol, donde alcanza los 20,3 grados, reflejando los días más cálidos de la zona. Luego también observamos la temperatura mínima, donde acá donde está ahí el copito de nieve, desciende hasta los 12,3 grados en las épocas o horas más frías, pero su promedio anual nos dice que el equilibrio térmico de la región situando la temperatura media o promedio anual es entre 15,4 grados. En resumen, podemos decir que en Mayasa goza de un clima templado y relativamente seco, característico del Valle de La Paz, con amplitudes térmicas moderadas, que definen su entorno ambiental. Y luego tenemos en la otra imagen, donde es el flujo de procesos en la planta de compostaje. Aquí, como ya se les ha dicho, el tamaño del terreno. Acá se divide, primeramente, tenemos aquí la área de recepción. Luego tenemos un área de dosificación. Luego la área del precompostaje. Luego es la área de compostaje. Luego se le traslada al área 5, que es el área de maduración, y el área de afino. Todo el terreno está dividido por fases y en orden también para ahí mantener un compost de calidad. Ahora sí les voy a explicar el flujo de procesos en la planta de compostaje. Acá el proceso inicia con el control del flujo de entrada. Acá utilizamos una báscula estática, como podemos ver acá en la primera fase, que es el pesaje y recepción de insumos. Utilizamos una báscula estática para camiones, que serían las volquetas. Aquí aplicamos un principio básico de balance de masa. Acá es la masa del residuo igual a la masa del camión lleno menos la masa del camión vacío. Este valor nos da el peso bruto inicial, el cual incluye impropios o rechazos plásticos. Los impropios o rechazos plásticos serían los metales, las botellas de vidrio, de plásticos, todo eso.
Luego inmediatamente se realiza la descarga en el patio de recepción media, un proceso visual y manual operado por el GAM. Se segregan estos materiales no tratables para obtener la fracción orgánica pura, que denominaremos de aquí en adelante como insumos. Ahí. Luego nos pasamos, antes pero de pasarnos al segundo proceso o fase, hay un intermedio entre la fase 1 y la fase 2, que es el de chipeado. Esta fase es crítica para la transferencia de masa y la cinética de la relación biológica, donde se divide en dos componentes mecánicos y químicos. Como se les dijo, el chipeado. Esto es para que los restos leñosos y ramas lignificadas requerimos reducir el tamaño de partículas para aumentar el área superficial específica de contacto para los microorganismos. Acá usamos una chipeadora forestal con una capacidad de corteza de hasta 5 pulgadas. Tiene que estar cortada entre 13 centímetros. Su tolva cuenta con un rotor chipeador de 20 por un cuarto, lo que nos otorga un rendimiento volumétrico de hasta 13 metros cúbicos por hora de material. Tras el triturado, un cargador frontal homogeneiza la mezcla de chips, virutas y césped. Luego se separan manualmente las especies de eucaliptos, los blues, los Cuplexus, Macrocarpa y Pinus radiata. Esto se hace porque sus elevados contenidos de resinas y aceites esenciales actúan como agentes antimicrobianos, lo que inhibiría la actividad bacteriana en las fases posteriores. Ahora sí nos pasamos a la segunda fase, que es la dosificación de la mezcla. Acá, para diseñar la mezcla balanceada, primero determinamos la densidad mediante el método del recipiente del volumen conocido y masa. Acá enviamos nuestras mezclas frescas al laboratorio. Luego, el análisis químico determinó que los residuos puros tenían una relación de carbono y nitrógeno de 9 a 1. Como podemos ver acá, de 9 a 1. Esto matemáticamente es un problema, ya que el rango óptimo para el metabolismo microbiológico aerobio es de 25 a 1, o también puede ser de 30 a 1. Esto quiere decir que 25 a 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Para corregir este déficit de carbono y ajustar la porosidad, se calculó matemáticamente una dosificación volumétrica final basada en una proporción general de 2 partes de residuos sólidos urbanos orgánicos por una parte de agentes estructurante más activador en términos prácticos, y se promovió la receta exacta de ingeniería adoptada es podemos ver acá del 40% en estos cuadritos de residuos de mercados, por ejemplo de frutas o aportes. Esto aporta la humedad y nitrógeno. Luego también ya el 10% es de los residuos de mataderos, que son activadores bacterianos ricos en nutrientes, y un 15% de pasto, donde acá el pasto aporta humedad y nitrógeno, y tiene que tener también un 20% de chips. Este es el aporte estructural de carbono y porosidad. Y por último, un 15% de flores, que es un aporte estructural. Y luego tenemos por último como podemos observar acá, la conformación física de la pila. Esto es con la ayuda de equipo pesado, obviamente. Se realiza un llenado
estratificado por capas. Primero se coloca una capa de base de material chipeado que cumple una doble función de ingeniería, que es retener por absorción los lixiviados de las capas superiores y actuar como un plenum natural que permite la difusión de oxígeno, donde acá se intercalan secuencialmente las capas, midiendo su espesor según la densidad hasta construir una pila con geometría de pirámide truncada, con las siguientes dimensiones macroscópicas. Acá tenemos las medidas de esa pila, que tiene que tener una altura de 2.30 metros, su ancho tiene que ser de 3.70 metros, su longitud es de 11,50 metros. Y la protección se recubre externamente con restos de poda para disminuir la evaporación de agua y controlar vectores como las moscas. Ahora nos pasamos a la tercera fase, que es la fase del precompostaje. Acá las pilas son trasladadas a un galpón cubierto debido a que los insumos ingresan con una humedad muy elevada. La mezcla se somete a una fase estática de 15 días, donde el objetivo de ingeniería aquí es el doble. Primero, permitir que el exceso de agua libre sea exudado naturalmente por gravedad, que serían los lixiviados. Estos líquidos fluyen al sistema de recolección del galpón, que serían las cámaras de almacenamiento, y son recirculados en la masa para mantener la humedad interna homogénea. El segundo es permitir el desencadenamiento de las primeras reacciones bioquímicas exotérmicas, lo que se evidencia con la elevación inicial de la temperatura. Y por último, el siguiente fase es el compostaje, el proceso de compostaje. Acá, por ejemplo, se activa la fase termófila activa. Acá, pasados los 15 días, el material va al patio de compostaje, operando con un sistema abierto en hileras, el cual destaca por su alta eficiencia y bajo costo operativo. La clave de ingeniería en este punto es la plataforma de compostaje con un sistema de aireación forzada. Acá también tiene un hueco donde pasan los lixiviados. Acá es para evitar condiciones anaeróbicas que generan malos olores y gas metano. La solera de hormigón tiene empotrado un sistema de ductos de distribución y tuberías perforadas. Una compresora bomba, obviamente, bombea aire atmosférico continuamente. El aire ingresa por la fase de la pila, donde asciende por convección térmica hacia la superficie. Acá el control de automatización, que es el encendido y apagado de la bomba de aire, está regulado automáticamente por un timer en una caseta anexa. Y la disposición física es que el tractor acomoda el material sin comprimirlo, manteniendo un espacio vacío o porosidad intergranular óptima, donde acá respetando el diseño geométrico de 2.3 metros de altura y 3.7 metros de ancho de base, se dejan pasillos de operación para que ahí monitoreen a diario las variables de control, como la temperatura, la humedad, y también registrando simultáneamente la reducción del volumen de la pila debido a la degradación de la materia orgánica. Y nos pasamos a la quinta fase de esta planta de compostaje, que es el proceso de maduración, o también llamado humificación. Acá el material se traslada al patio de maduración,
donde la masa se considera termodinámicamente estable bajo 3 indicadores físicos. Primero, cese total de la liberación de lixiviados. El segundo es reducción de la temperatura interna de la pila hasta niveles cercanos a la temperatura ambiente. Luego también es la ausencia de rebote térmico, donde acá la temperatura no vuelve a subir después de realizar un volteo mecánico. Y bajo las condiciones climáticas locales, esta estabilidad se alcanza a partir de los 45 días de iniciado. El proceso en este patio es que las pilas permanecen completamente estáticas durante 15 días adicionales. Aquí está prohibido realizar volteos o riesgos para permitir que ocurran las reacciones biológicas de humificación, que es la formación de sustancias húmicas y fúlbicas. Durante este periodo es que la humedad realmente se evapora de forma controlada hasta alcanzar un valor de diseño final del 25 al 30%. Luego nos pasamos a la fase última, que es el afino y producto final. Acá ya se hace el control de calidad final, donde acá llegamos a la etapa del post-tratamiento en el galpón de afino, donde el objetivo es lograr una granulometría comercial y homogénea, donde acá el compost maduro se hace pasar por una zaranda mecánica o tamiz, también llamado, como con una luz de malla de 1 centímetro por 1 centímetro. Y la fracción fina es de que al pasar el tamiz se realiza una última inspección manual visual para retirar microimpropios residuales y se procede al embolsado y almacenamiento del producto final comercial. También es la fracción gruesa o rechazo de tamiz. Está constituida principalmente por los chips de madera que no alcanzaron a degradarse debido a su alta concentración de lignina. Estos chips no se desperdician, poseen una alta carga de microorganismos adaptados por lo que son reciclados al inicio del proceso, donde es el área de dosificación para actuar como agentes estructurantes y como inóculos bacterianos para las nuevas mezclas. Y así tenemos en todas estas fases, ahí ya podemos observar un compost final embolsado, un compost totalmente de calidad. Pero nos pasamos ahora a las fases. Mayormente estas fases se dan en el precompostaje, en el compostaje y en maduración. Se dan estas fases que les voy a indicar ahorita, que podemos observar. Hay 4 fases acá en la imagen, que es la fase mesófila, la fase termófila, la fase de enfriamiento y la fase de maduración. Vamos a pensar por la fase mesófila. Acá su temperatura inicial es de 20 grados a 45 grados, como podemos ver ahí. Acá, ¿quiénes actúan? Se deben preguntar, ¿verdad? Acá las bacterias mesófilas, como celos, podemos observar acá, por ser los pseudomonas o también y los bacillus. Estas bacterias, ¿qué hacen y cómo comen? Se preguntarán. Acá, como el residuo está fresco, como son los restos de verdura, la paja, todo eso, ellas liberan enzimas extracelulares que serían las amilasas o también, y también los proteasas. Esto piensa en esto como si escupieran sus jugos gástricos para disolver la comida pesada fuera y luego absorberlas ya masticadas en forma de azúcares y aminoácidos simples.
Acá tienen formas de bastones, también esferas y nadan en pequeñas películas de aguas dentro del compost. Estas bacterias así actúan. Ahí su destino final es que se reproducen rapidísimo por división celular, pero al comer tanto generan calor. Cuando el termómetro pasa a los 45 grados, mueren o se duermen. Esto, por ejemplo, para que me entiendan, un ejemplo es que nosotros al hacer ejercicios o al caminar ya sudamos. Ellos también actúan así, pero comiendo. Además que su comida preferida en sí es como un niño también. Comen lo más rico, que serían los azúcares, los almidones y los aminoácidos. Luego nos vamos a pasar a la fase termófila. Acá la temperatura inicial es de 45 a 70 grados. Sube. Acá actúan las bacterias y hongos amantes del calor extremo, como las bacterias termófilas, que son los termus y actinobacterias. ¿Qué hacen? Secretan superenzimas capaces de romper lo más duro, que sería la celulosa, las grasas y proteínas complejas. Y su zona de higienización. Esta es la clave. El calor extremo funciona como un sistema de seguridad natural, donde destruye los patógenos, que serían las bacterias malas, y queman las semillas de malezas para que el compost sea totalmente seguro. Y su destino es que tienen membranas súper resistentes al calor y se reproducen frenéticamente gracias a la alta temperatura. Por eso aquí del compostaje esta es la fase más importante, es la fase termófila, porque aquí ya limpian todo el material para tener un compost de calidad. Y por último, por tercero nos pasamos a la fase de enfriamiento. Acá ya la temperatura ya es de un 40% o a una temperatura ambiente. Acá vuelven los hongos mesófilas, los aspergillus y los penicilliums y las actinobacterias. Como podemos ver ahí en la imagen, estas hacen que la comida fácil ya se acabó. Estos hongos especializados extienden unos hilos llamados hifas. Hifas, que son estas. Donde aquí parecen redes o raíces. Acá su trabajo es triturar químicamente la madera residual, que es la lignina, y la celulosa residual. En sí la materia que en las otras fases no se ha podido descomponer. Esto, al tejer estas redes de hifas de forma lenta, le van dando al compost esa textura esponjosa y enmarañada de suelo natural, donde su reproducción acá ya es más moderada. Y por último tenemos la fase de maduración, donde podemos aquí observar que la temperatura ya es de ambiente. Acá las bacterias nitrificantes y fijadoras de nitrógeno, apoyadas por macroorganismos, que serían los bichitos más invisibles, es que transforman los gases y compuestos químicos pesados en nitratos, que es el alimento puro que las plantas sí pueden absorber por sus raíces. Y también el toque final es que estabilizan los nutrientes formando el humus. Aquí es donde aparecen los protozoos, los nematodos, también los colembolos y las lombrices. Estas últimas liberan geosmina, que es lo que le da al compost ese delicioso olor a tierra mojada. Y su reproducción es lenta y equilibrada, donde no mueren, se quedan a vivir ahí, listos para enriquecer tu jardín o en donde lo uses el compost. Y por último, todas esas son esas fases que se encuentran mayormente en la fase de pre-compostaje, compostaje o también en la maduración. Ahora nos vamos a pasar
la preparación de la mezcla y análisis de densidad. Pero antes de mostrar esto, ya, nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde acá nos muestra que acá las muestras de nuestros residuos orgánicos frescos que han enviado al laboratorio, cuando una vez ya lo analizaron, por ejemplo, nos devolvieron dos datos claves. Acá vamos a tener, por ejemplo, el dato del carbono orgánico, que nos dieron un 24,94% y un 2,78% de nitrógeno total. Acá, por ejemplo, si aplicamos la fórmula básica de relación de carbono y nitrógeno, que consiste simplemente en dividir el carbono entre el nitrógeno, donde el resultado nos da de 8,97, lo que redondeamos a una relación inicial de 9 sobre 1. Esto significa que por cada parte de nitrógeno solo tenemos 9 de carbono. Ahora nos pasamos al siguiente cuadro, donde acá que es el contraste bibliográfico de parámetros de carbono sobre nitrógeno, donde acá nos dice que el rango óptimo para que el compost funcione bien debe ser de 25. Si nos acercamos acá, sí nos confirma eso, que debe de ser de entre 25:1 a 30 sobre 1. Por lo tanto, nuestro residuo base está críticamente bajo en carbono. Si lo dejamos así, el proceso fallará, se compactará y olerá a amoníaco. Pero ahora nos pasamos a la modelación y formulación combinada final. Acá, para solucionar esta falta de carbono, calculamos una mezcla combinando el residuo húmedo con un agente estructurante seco como chips de madera o poda, que tuviera una relación de carbono sobre nitrógeno alta. Adoptamos un valor bibliográfico de 80 sobre 1 para el estructurante. Acá, tras realizar simulaciones, determinamos que la proporción ideal es de 2 partes de residuo orgánico por una parte de agente estructurante en porcentaje. Esto equivale a un 66,67% de residuos húmedos y un 33,33% de estructurante. Para comprobar que esta mezcla funciona, hicimos un promedio ponderado, donde acá el residuo orgánico aporta 66,67%. Esto lo multiplicamos por 9 y lo dividimos entre 100, que nos da un resultado del 6%. Luego también el agente estructurante lo aporta entre 33,33%, donde lo multiplicamos por el 80, lo dividimos entre 100 y nos da un resultado de 26,66. Pero lo redondeamos, donde nos queda 26,67%. Esto, al sumar ambos aportes, obtenemos una relación de carbono y nitrógeno final, donde nos da un 32,67 a 1. Como ven, este número ya es perfecto y está pegado al rango óptimo, asegurando que los microorganismos tengan la energía y los nutrientes equilibrados. Ahora sí nos vamos a la primera tabla que les mostré, que es esta, que es la aplicación práctica en campo, donde acá ahora, como llevamos esta matemática a los operadores de la planta, los operadores no tienen balanzas gigantes en el campo. Ellos arman las pilas midiendo el volumen o el grosor de las capas. Para eso usamos el cuadro 3, que es de densidad
la de densidad media de los residuos orgánicos utilizados, como ser la fruta, que es muy densa y pesada, donde acá nos dice que su densidad media es de 696. Luego también ocupa un muy poco espacio, mientras que el pasto o los chips son ligeros, entre 120 y 294, y además que ocupan mucho volumen. Acá, cruzando estos datos físicos, la planta adoptó la receta final definitiva en volumen, donde acá tenemos un resultado final, donde acá tienen que entrar un 40% de residuos de fruta de mercado, que serían los residuos. Luego también un 10% de rumen como activador, un 15% de pasto, otro 15% de flores y 20% de chips de madera. Con estos porcentajes, los operadores simplemente miden el espesor de las capas con una regla al ir intercalando los materiales en las pilas de compostaje. En resumen, podemos decir que pasamos de un residuo deficiente analizado en laboratorio a una receta de campo perfectamente equilibrada y fácil de operar. Ahora en los resultados y discusiones tenemos en esta figura 16, podemos observar la distribución porcentual de los residuos orgánicos acá según los datos de campo recopilados de forma propia, como se aprecia ahí a simple vista. La mitad exacta de todo el material es procesado, es decir que el 50% acá corresponde a residuos de frutas provenientes de los mercados. Este es nuestro flujo principal. El segundo flujo más importante es el de residuos de rumen de matadero, donde acá presenta un considerable del 36%, es que el naranjado del total, y en conjunto estos dos tipos constituyen el 86% de las entradas, y el resto de la carga se divide de forma minoritaria entre los restos de flores del cementerio, que es un 6% que está en plomo, las ramas picadas o chips con otro 6%, y una mínima proporción de pasto de podas con el 2%, que es el celeste, más pequeñito. Y luego nos pasamos a la otra figura, donde acá es una tabla en sí. En la eje Y tenemos los impropios y en la eje X es el impropio por tipo de residuo ingresado. Por ejemplo, ahí podemos empezar en el rojo, que son los residuos orgánicos de cemento, que serían las flores. Allí esa vara roja, que es la más crítica, por así decirlo, es que allí los residuos de flores provenientes de cementerios generan o presentan un alarmante nivel de impropios de aproximadamente del 64%. El análisis de campo demuestra que este flujo llega masivamente contaminado, principalmente con plásticos, envoltorias y cintas plásticas de los arreglos florales. En contraste, las frutas de mercado muestran un 18%, que es la vara lila, acá de impropios, y en rumen de mataderos el flujo más limpio con aproximadamente un 8%, que es la vara naranjada. Pero sin embargo, acá en el caso del matadero, aunque el porcentaje es bajo, la naturaleza de impropio es compleja, ya que se detectaron restos de cuero, cuernos o también de vísceras. Pero el más elevado es de los residuos de cementerios, que tienen las condiciones los residuos más impropios. Ahora nos pasamos a los resultados del control de temperatura. Acá, como ahí el gráfico nos muestra, el monitoreo de la temperatura en diferentes áreas o etapas del compostaje,
Como podemos observar ahí, en el eje Y tenemos que nos representa la temperatura en grados Celsius y que va desde 0 a 80 grados. Y en el eje horizontal X nos muestra las áreas de compostaje en orden cronológico, donde las etapas del proceso, que es la dosificación, precompostaje, el compostaje, la maduración y el afino. Acá las líneas azules, que serían el ingreso de la temperatura, donde acá la temperatura del material cuando entra a esa etapa específica. Y la línea roja es la salida. Es acá donde la temperatura del material al finalizar o salir de esa etapa. En la dosificación sobre temperatura tenemos, y también el precompostaje, es donde que el proceso inicia con una temperatura baja, cercanas a la ambiental. Ahí podemos observar estos dos, dosificación y precompostaje, donde es una temperatura cercana a la temperatura ambiente, entre 30 grados a 50 grados. Sin embargo, se observa también una tendencia a la alza rápida. Y luego también nos pasamos al compostaje, que es aquí la fase termófila. Acá es el punto crítico. Aquí las líneas alcanzan su punto más alto, superando los 60 grados y llegando hasta los 71 grados. Este pico es lo más importante de todo el proceso del compostaje, porque ahí se limpia los residuos. Luego nos pasamos a la maduración y afino, que una vez que la materia orgánica más fácil de degradarse se agota la actividad microbiológica, donde disminuye, también provoca que la temperatura descienda gradualmente hasta estabilizarse cerca de la temperatura ambiente, entre los 10 grados a 25 grados. Luego nos pasamos a la siguiente, que es los resultados del control de la humedad. Como pueden observar o apreciar a simple vista, la línea allí de la humedad muestra una tendencia descendente y constante. Aquí comenzamos en la etapa inicial de dosificación, con los sustratos frescos, los cuales poseen un contenido acuoso elevado, situándose alrededor del 60%, o superando el 65% según la composición inicial. Esto a medida que avanzamos por las fases de precompostaje y compostaje, la humedad empieza a disminuir gradualmente debido a las altas temperaturas y a la evaporación natural del agua generada por la actividad microbiana. Esta reducción se acentúa aún más durante la maduración hasta llegar finalmente a la etapa de afino, donde el producto final estabilizado alcanza un valor mínimo cercano al 20% de humedad. Ahora nos pasamos a las siguientes figuras o tablas, que serían acá los resultados durante el proceso de dosificación. Acá, por ejemplo, se compara el volumen de materia que entra frente al que sale en dos pilas distintas, que sería la D1 y la D2. Eso sería su código. Tras 28 y 23 días de permanencia respectivamente, acá es que ambos casos se observan una notable disminución del volumen. La barra azul, que es la barra de ingreso, es notablemente más alta que la barra rosada, que es la de salida. Lo que acá nos demuestra visualmente que la reducción del espacio o tamaño que ocupa el material durante este proceso. Ahora nos pasamos a la otra tabla, que también es la reducción de volúmenes en pilas de dosificación, pero ya D3 y D4. Acá, que al igual que el anterior, la compara el volumen de entrada, que sería el azul, y la salida del verde. Pero para las pilas D3 y D4, tras un periodo de 4 días de permanencia,
Eh, Acá, aunque el tiempo de permanencia es mucho menor, solo 4 días, también se evidencia una reducción física de volumen especialmente visible en la pila de 4, donde la cantidad final de salida disminuye casi la mitad respecto al ingreso. Acá los gráficos demuestran que independientemente del tiempo de permanencia o de tiempo de pila de 1 a de 4, el proceso de dosificación logra reducir de forma consistente el volumen del material entre su ingreso y su salida. Ahora nos pasamos a los resultados durante el proceso del precompostaje. En este gráfico, que es la figura 22, podemos ver claramente cómo disminuye el volumen de los residuos en cada una de las 4 pilas durante la etapa de precompostaje. Acá las barras azules representan el volumen de materia orgánica con el que empezamos al ingreso y las barras rojas muestran el volumen final con el que terminamos de salida. Y como pueden observar allí, en absolutamente todos los casos hubo una reducción visible de tamaño. Por ejemplo, la pila 2, PC2, fue la que tuvo el cambio más grande, reduciéndose en 20 metros cúbicos tras 14 días. Esta es la de 14. Y por último, para completar la gráfica, también podemos decir que en el cuadro 9, acá hay unos datos. Nos muestran obviamente datos exactos, no solo de volumen, sino también de peso y densidad. Pero si miramos la fila totales al final, podemos presumir el éxito de este proceso en dos grandes datos. Acá que en volumen empezamos el proceso con un total de 262 metros cúbicos de material y logramos reducirlo a 218 metros cúbicos. Es decir, compactamos el espacio ocupado en más de 7 metros cúbicos. Y el segundo es el peso. Entraron más de 156 toneladas y salieron 128 toneladas. Acá nos perdimos casi 27 toneladas de peso, lo cual es normal y positivo debido a la evaporización del agua y la descomposición natural por el calor. Ahora nos pasamos a los resultados durante el proceso del compostaje. Acá también se tuvieron algunos datos que podemos ahí observar en el gráfico de barras. Vamos a comparar el volumen de basura orgánica que entra al inicio, que es la vara rosada o roja, como se puede observar ahí, y contra el volumen del compost que queda al final, que es el resultado clave al final, que es la vara morada para cada pila. Acá, como pueden ver, en todos los casos hay una reducción notable de volumen. El caso más exitoso fue la pila C1, que pasó de tener 85,58 58 metros cúbicos a 55,77 metros cúbicos, logrando la mayor reducción por casi 30 metros cúbicos menos en un periodo de 34 días. Aquí tal vez nos vamos a preguntar por qué la pila C1 funcionó mejor, porque se aplicó aireación forzada, oxígeno inyectado. Esto hizo que alcanzara una temperatura ideal del 70 de temperatura de un 70 grados, acelerando la descomposición de la materia. En cambio, en la pila 2, sin aireación forzada, tardó un tiempo similar de 33 días.
pero alcanzó temperaturas menores entre 52 grados a 65 grados, reduciendo menos volumen. Y en la pila 3 nos mostramos datos de un periodo muy corto, solo 9 días, por lo que su reducción fue mínima. Y por último, también en el cuadro, acá en esta tabla, nos confirma que no solo se reduce el espacio, que es el volumen, sino también el peso. En total, al juntar las tres pilas, se empezó con más de 114 toneladas de residuos y se terminó con 86 toneladas. Es decir, el proceso eliminó casi 28 toneladas de peso sobrante, principalmente por la evaporación del agua y la descomposición del material. Luego nos pasamos acá. Acá tenemos el balance general del proceso, donde acá podemos observar en esa tabla que iniciamos el proceso con 387,30 metros cúbicos de residuos orgánicos, que es la materia prima. Al finalizar el compostaje obtuvimos 158,3 metros cúbicos de compost puro. Esto nos da un rendimiento del 40,8%. Es un resultado excelente y completamente normal, ya que durante el proceso el material se descompone, pierde agua y se compacta de forma natural. Ahora nos vamos a los resultados de calidad del producto final, donde ahí en el cuadro 12 podemos observar que en cuanto a la calidad de nuestro compost, los análisis de laboratorio demuestran que es un producto de primera, porque ahí podemos observar el primero, el pH de 7,84, es casi neutro, ligeramente alcalino, ideal para mejorar suelos ácidos y apto para la mayoría de plantas. Luego está también el carbono orgánico de 33,9. Eso significa que tiene mucha materia orgánica, lo que ayuda a que el suelo retenga mejor el agua y los nutrientes. Y también tenemos nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio, donde el compost viene muy bien cargado de alimentos para las plantas. También destaca especialmente en fósforo y potasio, lo que lo convierte en un excelente fertilizante natural. Ahí también tenemos la granulometría, que es más del 60% del compost, que es muy fino, donde sus partículas menores a 2 milímetros. Esto es buenísimo porque significa que el producto es suave, homogéneo y fácil de esparcir en los cultivos. Luego también tenemos una humedad de casi 24,18 acá, donde esto es el punto óptimo. No está seco como polvo ni tan mojado que cause malos olores. Tiene la humedad perfecta para conservar sus propiedades. Y también tiene una sanidad coliformes fecales de 897. Este valor es bastante bajo y seguro. Y seguro nos asegura que el compost pasó por una etapa de calor que eliminó los microbios malos, por lo que es totalmente seguro para su uso agrícola. Acá también podemos observar, tenemos apartado 1 que serían los costos operativos de la maquinaria. Ahí también nos puede decir qué equipos han usado, que es principalmente retroexcavadora, borquetas, los tractores, su tiempo, su frecuencia, el costo y el costo total. Después nos pasamos a los parámetros físicos y bacteriológicos según normativas internacionales. Acá, por así decirlo, acá en Bolivia no existe una norma específica para regular el compost. Evaluamos nuestros productos usando las normas más
exigentes de España y Colombia. Acá nos dice que las propiedades físicas perfectas, ¿no?, como el compost, sí cumple al 100% en olor, que tiene que tener olor a tierra húmeda, un color oscuro y humedad adecuada, lo que demuestra que el proceso de maduración fue correcto. También tiene que ser ricos en nutrientes y seguro. Acá el pH es ideal para las plantas y tiene altos niveles de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, superando los mínimos requeridos por la norma, y una higiene garantizada. En la parte bacteriológica, el nivel de coliformes está muy por debajo del límite, lo que significa que es un producto totalmente limpio, seguro para la salud y el medio ambiente. Y acá la única observación menor es que de la relación carbono-nitrógeno, donde nos dio 22,45, con donde es el límite ideal era menor de 20. Es una variación mínima que califica como cumplimiento parcial, pero el producto sigue siendo un excelente sustituto de tierra vegetal o turba. Y por último o penúltimo tenemos las conclusiones, que en la imagen nos muestra que la curva de temperatura versus el tiempo inicia con los mesófilos degradando compuestos sencillos hasta 45 grados, seguidos por los termófilos en la fase crítica donde se superan los 70 grados y gracias a la aireación logrando la inactivación de patógenos y malezas. Finalmente tenemos el enfriamiento, reaparecen los mesófilos para formar las sustancias húmicas estables. El primer objetivo específico sí se cumplió. El segundo es, ahí también tenemos donde se ve ahí el gráfico de más o menos pastel, ilustra la solución al desequilibrio inicial de carbono-nitrógeno de 9:1, pero se logró la relación óptima de 30:1 mediante la mezcla exacta del 40% de frutas, el 20% de ramas, también un 15% de pasto, 15% de flores, el 10% de contenido rumial. Entonces es un activador. Además que esto garantizó que el carbono diera energía y el nitrógeno formara proteínas sin perderse, generando una enmienda orgánica libre de fitotoxinas. Si se cumplió el objetivo 2. Y por último, el objetivo 3 es que la comparación visual entre las dos pilas demuestra que la inyección constante de aireación optimiza el sistema, donde acá logró temperaturas de 5 a 10 grados más altas que la pila convencional y acelerando la descomposición para obtener un 40,8% de rendimiento en volumen. Además, evitó la putrefacción, logrando la minimización completa de malos olores y gases nocivos. Y por último tenemos las recomendaciones, donde acá, por ejemplo, se debe clasificar estrictamente los residuos orgánicos directamente en los puntos de generación como las ferias. Esto es muy clave. En segundo, es necesario controlar diariamente la temperatura, la humedad, el pH y la relación carbono-nitrógeno en el compostaje. Porque si por ejemplo nos olvidamos del compost, de voltearlo, va a producir un olor a huevo podrido, donde eso ya nos indica que nuestro compost está totalmente mal, ya no sirve. Luego se requiere también aplicar una formulación matemática para balancear la proporción entre material estructurante y residuo húmedo. Eso sí tiene que ser más o menos como una capa seca y una capa húmeda, seca y húmeda. Tiene que tener un equilibrio. Se debe establecer un calentamiento fijo de aireación y volteos para evitar malos olores y zonas sin oxígeno. Exacto. Y 5 es la clave: evaluar periódicamente todos los costos operativos y de logística para garantizar que el proyecto sea viable. Exacto. 6. Se necesita capacitar de forma continua al personaje en el manejo técnico de las pilas y el control de calidad final. Y eso sería todo. Muchas gracias.